¿Listo para nuevas perspectivas y conocimiento profundo? Torah Caribe te invita a un diálogo único. Exploraremos juntos los textos que han marcado la historia. Con Torah Caribe, el estudio es conversación y la verdad se comparte. No te quedes fuera. Conéctate ahora y transforma tu visión. Vivimos en una época en la que las palabras pueden perder su profundidad por el simple hecho de escucharlas demasiadas veces. Una de ellas es sin duda la invitación del rabino Yeshua: ven y sígueme. La hemos leído cientos de veces. La encontramos en canciones, en predicaciones, en libros devocionales e incluso en películas. Pero existe una pregunta que pocas veces nos detenemos a hacer. ¿Qué entendió un judío del siglo I cuando escuchó esas palabras? Porque la respuesta probablemente sea muy distinta de la que imaginamos hoy. Y ese será precisamente nuestro viaje en este episodio. No vamos a preguntarnos qué significa esta frase desde nuestra cultura moderna. Vamos a intentar escucharlas con los oídos de quienes la escucharon por primera vez. Porque Yeshua no hablaba en un vacío cultural. Era un judío. Pensaba como un judío. Enseñaba dentro del judaísmo. Y utilizaba un lenguaje que cualquier israelita de su tiempo podía comprender. Cuando olvidamos ese contexto, corremos el riesgo de convertir los evangelios en un conjunto de frases aisladas, separadas de la cultura que les dio vida. Y entonces perdemos una enorme riqueza, porque ven y sígueme no era simplemente una invitación para caminar detrás de alguien. Era una invitación a recibir una nueva identidad. Para entenderlo, debemos entrar por un momento en el sistema educativo del judaísmo antiguo. Hoy solemos pensar que estudiar consiste en asistir a clases, tomar apuntes y aprobar exámenes. Pero en Israel, la educación perseguía un objetivo completamente distinto. No buscaba producir personas informadas. Buscaba formar personas transformadas. Desde muy pequeños, los niños aprendían la Torá. Más adelante, estudiaban los profetas y los escritos. La mayoría continuaba con el oficio familiar, pero algunos, muy pocos, soñaban con algo más. Soñaban con convertirse en discípulos de un rabino. Y aquí encontramos algo que cambia completamente nuestra lectura de los evangelios. En aquella época, no era el rabino quien buscaba a sus discípulos. Era exactamente al revés. El joven debía acercarse al maestro y pedir ser aceptado. Era un enorme privilegio. El rabino observaba cuidadosamente al candidato. No solamente evaluaba cuánto sabía, también examinaba su carácter, su disciplina, su memoria, su capacidad para reproducir fielmente las enseñanzas recibidas. Porque el objetivo del discipulado no era desarrollar ideas nuevas, el propósito era preservar la tradición. El discípulo aspiraba a parecerse tanto a su maestro que un día pudiera enseñar exactamente como él. Por eso encontramos una frase extraordinaria en la Mishnah, específicamente en Pirkei Avot. Dice así: que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con avidez sus palabras. Es una de las imágenes más hermosas del judaísmo.
Imaginen por un momento los caminos secos y polvorientos de Galilea. Un rabino caminaba delante. Detrás vienen sus discípulos. No mantienen distancia, al contrario, caminan tan cerca que el polvo levantado por las sandalias del maestro termina cubriendo por completo sus vestidos. Por eso, la Mishnah habla de cubrirse con el polvo de sus pies. No era una expresión poética, era una descripción literal. Los discípulos querían estar tan cerca del maestro que no se perdieran absolutamente nada. No solo escuchaban sus enseñanzas, observaban cómo saludaba, cómo resolvía una discusión, cómo respondía a las críticas, cómo interpretaba la Torá, cómo bendecía el pan, cómo trataba a los niños, cómo consolaba a una viuda, cómo reaccionaba frente al sufrimiento. Porque el verdadero aprendizaje ocurría fuera del aula. El judaísmo entendía que la Torá debía aprenderse caminando junto al maestro. La vida entera se convertía en una escuela. Y aquí aparece otro concepto esencial dentro del pensamiento hebreo. La palabra halajá proviene del verbo hebreo halaj, que significa caminar. Con frecuencia traducimos halajá como ley judía, pero esa traducción resulta demasiado pobre. La halajá es la forma concreta de caminar delante de Dios. Es la manera en que la Torá toma forma en las decisiones cotidianas. En otras palabras, seguir a un rabino significaba aprender su manera de caminar. No solamente repetir sus palabras, sino reflejar su carácter. Y entonces ocurre algo sorprendente. Cuando abrimos los evangelios, encontramos que el rabino Yeshua rompe por completo el molde habitual. No espera que los discípulos lo busquen. Él sale a buscarlos. Se acerca a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan. Más adelante llama a un cobrador de impuestos. Y lo hace sin pedir hojas de vida, sin entrevistas, sin demostrar excelencia académica. Es el maestro quien toma la iniciativa, y eso cambia completamente la historia, porque el llamado ya no depende del prestigio del discípulo, depende de la gracia del maestro. Quizás por eso Pedro deja las redes inmediatamente. Quizás por eso Mateo abandona la mesa de impuestos. No fue una reacción irracional, fue la respuesta natural de quien comprendía el enorme honor de haber sido escogido por un rabino. Y aquí encontramos un paralelo fascinante con las Escrituras. Estás escuchando los podcasts de Torá Caribe, un espacio para la reflexión crítica y filosófica de los textos sagrados, que inspiran, desafían y fortalecen el alma. Porque la fe no es una creencia mecánica ni ciega. La fe auténtica se vive, se cuestiona y se practica cada día. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro programa. Mucho antes de Yeshua, encontramos a otro maestro llamando a un discípulo, Elías, y el discípulo era Eliseo. El relato es conocido. Elías arroja su manto sobre Eliseo. A primera vista parece un gesto extraño, pero dentro del mundo bíblico era un acto profundamente simbólico. El manto representaba la transmisión del llamado profético. Eliseo entiende inmediatamente lo que significaba. Por eso sacrifica los bueyes, rompe el arado, quema aquello que representaba su antigua vida. No conserva un plan alternativo.
no deja una puerta abierta por si las cosas salen mal, porque ha comprendido que quien ha sido llamado por Dios ya no puede seguir caminando como antes. Exactamente eso sucede con los talmidim, los discípulos de Yeshua. Las redes quedan atrás. La mesa de impuestos queda atrás. No porque trabajar fuera algo negativo, sino porque ahora existe una misión mayor. La identidad deja de construirse alrededor del oficio. Ahora se construye alrededor del maestro. Y quizás aquí aparece una de las diferencias más revolucionarias entre Yeshua y muchos rabinos de su tiempo. Mientras otros aceptaban solamente a los mejores estudiantes, Yeshua también llama a pescadores, a hombres sin reconocimiento académico, a personas que probablemente nunca habrían sido elegidas por las escuelas rabínicas más prestigiosas. Y ese detalle nos revela algo profundamente judío. Dios no siempre llama a los más preparados. Muchas veces prepara a los que llama. El discipulado, entonces, deja de ser una recompensa al mérito. Se convierte en una respuesta a la gracia. Y por eso, las palabras del rabino Yeshua adquieren una profundidad completamente nueva. Cuando él dice, ven y sígueme, no está diciendo únicamente, camina detrás de mí. Ni siquiera está diciendo solamente, escucha mis enseñanzas. En realidad está diciendo algo mucho más profundo. Ven, aprende cómo interpreto la Torá. Observa cómo oro. Mira cómo trato a quienes piensan diferente. Aprende cómo respondo al sufrimiento. Descubre cómo amar al prójimo. Permite que cada aspecto de tu vida sea transformado hasta parecerse a la mía. Ese era el verdadero discipulado judío. No formar expertos en información religiosa, sino hombres y mujeres cuya vida se convirtiera en una interpretación viviente de la Torá. Quizás ese sea uno de los grandes desafíos para quienes hoy afirmamos seguir a Yeshua. Vivimos rodeados de información. Tenemos miles de libros, miles de videos, miles de conferencias. Sabemos mucho acerca de él. Pero la pregunta sigue siendo incómoda. ¿Nos parecemos realmente a nuestro maestro? Porque en el judaísmo del siglo I, el éxito del discípulo no se medía por la cantidad de conocimientos acumulados, se medía por cuánto reflejaba el carácter de su rabino. Y quizás esa sea la enseñanza que hemos olvidado. Seguir a Yeshua nunca consistió únicamente en creer ciertas doctrinas. Consistió en aprender una nueva manera de caminar delante de Dios. La invitación sigue siendo la misma. No ha cambiado en 2000 años, pero tal vez nosotros sí hemos cambiado la forma de escucharla. Así que, la próxima vez que leas en los evangelios aquellas sencillas palabras, ven y sígueme, recuerda que no estás escuchando una invitación para asistir a una clase. Estás escuchando el llamado de un rabino judío que te invita a caminar tan cerca de él que el polvo de sus sandalias cubra toda tu vida. Y quizás, cuando ese polvo se pose sobre nosotros, descubramos que el verdadero discipulado nunca consistió únicamente en saber quién era el maestro, sino en permitir que nuestra manera de vivir llegue a parecerse tanto a la suya que otros puedan reconocer en nuestro caminar las huellas de aquel a quien decidimos seguir.
Si disfrutas de este tipo de reflexiones históricas, bíblicas y filosóficas sobre las raíces judías de la fe, te invitamos a acompañarnos en los próximos episodios, donde seguiremos explorando el contexto histórico y cultural de las Escrituras con una mirada crítica, académica y profundamente respetuosa de las fuentes. Y si este contenido ha sido de valor para ti, compártelo con otras personas. Juntos podemos seguir promoviendo un estudio más profundo y consciente de la Torá. Gracias por escucharnos y hasta un próximo encuentro.